Ya. Recurso. El concepto de recurso. Útil al ser humano. Útil para el hombre, ¿de acuerdo? Recurso. Útil. Útil para el Homo sapiens. Listo. Y ese recurso que es útil, ¿ya? Debe ser natural. Natural. Es un recurso natural. Es útil al hombre, pero es natural. ¿Ya? Vamos. Le sirve al hombre, pero su origen es natural. Existe sin intervención humana. Ese es recurso natural. Por ejemplo, los minerales, oro, plata, cobre, zinc, los peces de nuestro mar, anchoveta, sardina, ¿no? O los árboles de nuestra Amazonía. Es natural, ¿ya? Muy bien. Pero el recurso que es natural tiene problemas. Uno de los problemas que afecta a los recursos naturales, ¿ya? Esto podría ser pregunta. Problema principal que afecta a los recursos naturales es la depredación. Depredación. El hombre es un depredador, ¿de acuerdo? De los recursos naturales. Cada día somos más respecto a años anteriores. Entonces, a mayor presencia de seres humanos, hay mayor demanda de recursos naturales. Existe mayor demanda de recursos naturales. Si hay más seres humanos, mayor demanda. Y para satisfacer la demanda hay desarrollo tecnológico. Y con el desarrollo tecnológico depredamos en menor tiempo los recursos naturales. A consecuencia de la depredación tenemos desertificación, deforestación, contaminación del agua, del aire, del suelo, y eso en general afecta reducción o pérdida de biodiversidad. Entonces, esto es pregunta. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Es la depredación. ¿Y qué es depredación? Es extraer excesivamente, irracionalmente, con el desarrollo tecnológico. A mayor demanda, mayor depredación. ¿Ya? Muy bien. Eso sería el tema de la semana número 10. Recursos naturales. Mira, vamos a analizar. Recursos. Son aquellos bienes, o sea, bienes que es útil al hombre, ¿ya? Que pueden obtenerse de la naturaleza sin mediar, mira lo que dice, sin mediar la intervención del hombre. No hacemos reproducción de anchoveta o de sardina o de lenguado en nuestro mar. Hay fitoplancton, hay zooplancton, hay otro tipo de peces de menor tamaño que será alimento de otros peces. Entonces, un recurso es sin intervención humana. Ese es el concepto que debes manejar. Componentes. A ver, ¿cuáles son los componentes? Son aprovechados por el ser humano, ¿correcto? Para satisfacer sus necesidades. Porque el economista dice, las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. Hay necesidad. A mayor población hay necesidad. Por ejemplo, en la época de los incas, antes de los incas, el oro no era pues un medio de cambio. En el año 1980
Las tierras raras existían, pero no sabíamos de su utilidad. Ahora las tierras raras es ejemplo de recursos naturales. De repente, en el terreno del abuelo hay un grupo de minerales que aún no se utiliza, que no empleamos para satisfacer nuestra demanda, pero con el desarrollo tecnológico, ese mineral podría ser un componente esencial en la producción de un bien. Entonces, a eso se denomina recurso natural. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen valor actual? Correcto. Tienen valor actual. Estamos en un conflicto. Ojalá que no se expanda este conflicto. El euro, el dólar, no. Tiene que tener de soporte en oro. Y todos se refugian en el oro. Y a mayor demanda de oro, el precio del oro se disparó. Tienen valor actual. ¿Sí? En 1980 las tierras raras no tenían valor. Ahora sí tienen por el desarrollo tecnológico. Muy bien. Contribuyen al desarrollo económico. ¿Ya? Los recursos naturales. El conflicto, una guerra, es por recursos naturales. ¿Ya? Uno tiene que analizar qué tiene Ucrania, que tanto lo desea la OTAN como Rusia. Tiene tierras raras, tiene suelo. Por lo tanto, siempre el conflicto es por poseer recursos naturales. Clasificación según su capacidad de regeneración. Mira, renovables. Los recursos naturales pueden ser renovables con uso racional, ¿ya? Con uso racional, renovables. Saberes previos, a ver. Ejemplo de recursos naturales renovables. Ejemplo de recursos naturales renovables. ¿Pueden activar su audio, jóvenes? El La aula energía no. solar. Energía solar, correcto. Energía solar. La Energía, energía eólica. energía eólica, ¿ya? Hidráulica. Energía, ¿de acuerdo? Eólica, energía hidráulica, la fuerza cinética del agua, energía hidráulica, ¿ya? ¿Qué más? A ver, recursos naturales renovables. Agregar. Vamos a ampliar un poquito el glosor. Flora. Los bosques de nuestra Amazonía. Es renovable, pero con uso racional. Por más que sea renovable, si depredamos, una especie podría desaparecer. Fauna, fauna, ¿ya? Eh, por ejemplo, la vicuña es un ejemplo de fauna, ¿de acuerdo? Pero la llama ya es una especie domesticada. La llama no está en el grupo de recursos naturales porque ya existe por la intervención humana. En cambio, guanaco y vicuña es ejemplo de recurso natural. ¿Ya? Flora, fauna, semi-renovable, semi-renovable. Suelo, ¿ya? Suelo es semi-renovable, tiene materia orgánica e inorgánica. El conflicto por lo general, el conflicto por lo general es poseer recursos no renovables, porque no se regeneran, se agotan y tienen demanda en el mercado internacional y nacional, ¿sí? Renovables. Ahora sí, activen su audio, chicos. Ejemplo de recursos naturales eh, no renovables. El carbón. Carbón, correcto, carbón, sí, carbón. ¿Qué Petróleo. más? El petróleo.
petróleo, así es, petróleo. ¿No? Vamos a activar. Petróleo, petróleo. ¿Ya? Muy bien. Petróleo, dice, petróleo. Muy bien. Carbón. Ya está, carbón. ¿Qué más? ¿Qué más? Petróleo, carbón. Tenemos en nuestra casa todos, el 100% de que vivimos en zona urbana, por lo menos en la costa. Gas, El gas. claro. Y en la serranía, esas cordilleras tienen son rocas. ¿Y las rocas qué contienen? Mine- minerales. Dales. Minerales. ¿De acuerdo? Petróleo, como es no renovable, jóvenes, y que su padre, el quien habla, llevó curso de geopolítica. Como es no renovables se agotan. Y como se agotan es considerado desde el punto de vista geopolítico como un recurso estratégico. Vamos a cambiar el color del plumón. Recurso estratégico. Es un recurso simplemente estratégico. Es un recurso estratégico. Así lo consideran los estados, pero nuestra patria no es estratégico. El estado no puede extraer, no puede ser empresario, ¿ya? Se entrega en concesión a particulares, sabiendo que es un recurso estratégico. Eh, por ejemplo, Noruega es un reino. El petróleo está en mano del Estado. ¿Ah? En Rusia ya pues petróleo es en mano del Estado. Brasil tiene empresa petrolera en mano del Estado. Pero el problema nuestro es que en cada gobierno, cada cambio de gobierno, coloco a personas que me apoyaron en el proceso electoral sin tener capacidad. Ese es el problema. Una empresa del Estado debe estar administrada según su capacidad, no no por haber respaldado al candidato o al presidente actual o presidenta actual. Ese es el problema. Que administren los mejores del Perú. Si lo administran correctamente, genera ingresos para el Estado. Pero como colocamos según cambio de gobierno, pues la administración no es apropiada. Ese es el problema, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista geopolítico, los recursos no renovables son considerados recursos estratégicos. Dice, retos que enfrenta. ¿Qué es? El mayor reto, hace un momento dije, crecimiento económico. Crecimiento económico. A mayor población, a mayor población, mayor demanda, ¿ya? ¿Mayor demanda de qué? De recursos naturales. A mayor crecimiento, mayor demanda. Y para satisfacer la demanda, los científicos este, hay un desarrollo tecnológico en corto periodo. Y con ese instrumento que extrae mayor volumen en menor periodo, estamos generando depredación de los recursos. Por lo tanto, hay mayor influencia del hombre sobre el medio ambiente. En países en vía de desarrollo, como el caso peruano, la intervención del hombre en el medio es negativa. Contaminamos ríos, suelo, aire, ¿no? Pero esa empresa
En un país desarrollado se sujeta a las normas y no contamina. Seguramente hay personas que representan al Estado, se hacen de la vista gorda sabiendo que hay contaminación. Es que no somos un Estado fuerte, ¿no? Muy bien. Voy a plantearse una pregunta sobre recursos naturales. El principal problema, ya tienes en la diapositiva, la depredación. ¿Ya? ¿Y qué cosa es depredación? Explotación indebida y excesiva. En otras palabras, explotación irracional. Irracional. ¿De qué? De recursos naturales. A eso denominamos depredación. Una extracción irracional, ¿de acuerdo? Una extracción irracional de los recursos naturales. Muy bien. Causas. Ya tiene respuesta, pues. ¿Cuál es la causa de la depredación? Mira lo que dice. Aumento de la población. A mayor población, decíamos hace un momento, mayor demanda. Hay mayor necesidad. Y a mayor demanda, para satisfacer la demanda, uso de tecnologías, ¿no? Uso de tecnologías. Por ejemplo, tenemos una mina en Ancash, una megamina, Antamina. Desde el centro minero, vamos a suponer que esta zona es Antamina, Antamina, y desde el centro minero, ¿de acuerdo? Desde el centro minero, tubería subterránea, tubería, hasta el puerto de Huarmey. Y a partir del puerto de Huarmey al mercado mundial. Mercado mundial. Uso de tecnologías. Mineroducto. Mineroducto. Si la tubería transporta petróleo, oleoducto. Si transporta gas, gasoducto. Si transporta minerales, mineroducto. ¿En qué parte del Perú tenemos ejemplo de mineroducto? ¿En qué unidad minera? En Antamina. Un ejemplo de uso de tecnologías. ¿Ves? Claro, por supuesto, Antamina hace estudio, se va a agotar el recurso de esa zona, pero ya hizo estudio, amplió, incluso llega a la región de Huehuánuco, ¿no? Pero ahí va a dejar los efectos. ¿Cuál es el efecto? Hay una depredación. En algunos ríos, cuando alguien era pequeño, podías simplemente pescar a trucha. Ahora ya no hay trucha. ¿Ves? Efectos de una actividad minera, pero que debe ser. Es importante la actividad minera. Genera ingreso para el Estado, ¿no? Paga impuesto a la renta y el 50% del impuesto a la renta se denomina canon minero. Y el canon minero se distribuye en mayor porcentaje, el 50% se distribuye simplemente al lugar donde se encuentra Antamina, región, provincia, distrito, ¿no? Entonces, sí, la empresa minera genera ingreso para el Estado, pero debe ser también responsable con el medio ambiente. Todas las unidades mineras, pero en la realidad, en la práctica, muchas unidades mineras ilegales generan mayor contaminación. ¿Ya? A ver, algunas manifestaciones de la depredación. Algunas manifestaciones. A ver, dice depredación. Allá, deforestación. Cuando tenía 17 años llegué a la selva, era un verdor, y regresé después de 20 años. Hay zonas deforestadas y se ha convertido en zona agrícola. Si tengo un estudiante de la zona selvática, sí. Para ampliar la frontera agrícola se ha deforestado.
Quema de cobertura vegetal. Hay una idea en la zona andina, en las comunidades nativas, que debemos quemar para fertilizar la tierra. Quema de cobertura vegetal natural. Pero al quemar generamos contaminación de la atmósfera. Mírate, hay una relación. Generamos contaminación de la atmósfera. ¿Ya? Contaminación. Contaminación de mares y los ríos. Un ejemplo, el derrame de petróleo. Derrame de petróleo. Perú exporta petróleo denso y a la vez importa petróleo. ¿Ya? Y en ese contexto se produjo derrame. Y el derrame generó pues contaminación del mar. Y hay una empresa minera Petroperú, ¿ya? Que tiene tuberías, oleoducto norperuano. Entonces, por la antigüedad o por intervención de manos extrañas, entre comillas extrañas, hay rotura de la tubería, del oleoducto. Y eso genera contaminación de ríos. Contaminación del suelo por ejemplo, exceso de nutrientes. Exceso de nutrientes. A veces el campesino piensa que compró un tipo de abono y este tipo de abono es para cualquier tipo de suelo. Un experto en el tema, un edafólogo, puede realizar estudio de suelo y este experto, perito en el tema, determina qué mineral es el faltante para que el suelo sea productivo. Pero por desconocimiento empleamos excesivamente y el abono no adecuado para un tipo de suelo. O también cuando se extrae oro, emitimos mercurio tanto al suelo como al río. Una depredación. Pensamos en el momento. ¿Ah? Depredadores. El Homo sapiens es un depredador. Continuamos con la depredación. Como en el siglo XXI, mira chicos, el agua de desagüe tiene su punto final en el curso de un río. Agua de desagüe. ¿Ves? Eso se ve en las regiones de interior, en zonas rurales. Estamos generando contaminación. El hombre participa en la contaminación. Desertificación. A ver, ¿quién se atreve a participar? ¿Qué entienden por desertificación? Suelos áridos y secos. Áridos y secos. Está por ahí, 30%. Falta el 70%. ¿Qué más? A ver, ¿qué palabra debo subrayar referente a la desertificación? Está en el párrafo. Está en esta zona. Vamos a ampliar. Ampliar no, vamos a resaltar. Aquí está la clave. ¿Qué es desertificación? ¿Cuál? No hay Mira, producción vegetal. mira, mira, mira. Esta es la clave que debe marcar. ¿Es desertificación? Respondes así. Profesor, más o menos tengo duda. Mira, a ver. Esta zona, chicos, esta zona era zona agrícola. Zona agrícola. ¿Ya? Zona agrícola. Una zona de verdor. Y esta zona de verdor, por malas prácticas que realiza el hombre, así zona de verdor, mira, dice, pierde su capacidad productiva. Quiere decir que tenía alta productividad, pero pierde su capacidad productiva en forma progresiva. Puede ser por intervención humana o puede ser causado por factores naturales, el cambio climático. Pero por lo general, la desertificación es por intervención humana. La zona agrícola, esta zona agrícola,
de verdor, ahora es una zona improductiva. Es una zona improductiva. A eso se llama desertificación. ¿Se produce cuándo? Vamos a ver. ¿Se entendió qué cosa es desertificación? Que una zona agrícola, por una intervención inadecuada o por el cambio climático, que era zona productiva, una zona de producción, ahora dejó de producir. A eso denominamos desertificación. ¿Ya? Muy bien, vamos a analizar. Dice, ¿se produce cuando? Se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. Ya listo. Los animales consumen todo el pasto, incluso la raíz, y erosionan la capa superior del suelo. La cabra. La cabra arrasa con todo. Tiene pezuña angulada, esas pezuñas, ¿no? Y consume incluso la raíz. Y entonces, una zona de verdor se convierte en una zona de desertificación. Seguimos analizando. La agricultura intensiva. A ver, agricultura intensiva. Voy a borrar solamente esta parte. Si no, se borra todo. Ya está. Agricultura intensiva. ¿Qué era desertificación? Que el suelo que soportaba vida vegetal está perdiendo su capacidad productiva en forma progresiva. El responsable es el hombre del cambio climático. El hombre, aquí el hombre. Ahí viene, a ver, hombre. Mira, a ver, hombre. Agricultura intensiva, agricultura tecnificada, agricultura industrial, emplea maquinaria. Tiene a un ingeniero agrónomo dirigiendo la producción. Pero como hay demanda en el mercado externo, ese espacio no deja de producir y lo fertilizan con abono inorgánico. Entonces, ese exceso de abono inorgánico agota los nutrientes del suelo. La agricultura intensiva, ¿de acuerdo? La agricultura intensiva, la agricultura tecnificada, caramba, eso no se activa. La agricultura intensiva, ¿ya? También interviene la desertificación. Desertificación. Los periodos de sequías muy prolongados. Ahí ya interviene la variación climática o es una consecuencia del cambio climático. Pero en conclusión, la desertificación es que el suelo soportaba vida vegetal, pero por acción humana o por variaciones climáticas dejó de soportar vida vegetal. A eso denominamos desertificación. Esto es desertificación. ¿Listo? Muy bien. Pasamos. La desertificación en el Perú. Dice, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas. Una cosa es desertificación y otra cosa es tierras secas. Eh, por ejemplo, en un tema que ya desarrollamos, en el tema de clima, decíamos un espacio donde la precipitación anual, las lluvias anuales, están por debajo, a ver, memoria de mediano plazo. La precipitación media anual, el promedio de precipitación anual debería estar por debajo de ¿cuánto, jóvenes? A ver, memoria de mediano plazo, porque ya fue en la semana de tema de climas. Para ser considerado como seco, la costa es un lugar árido. La costa es un lugar desértico, decíamos. Pero para ser considerado como una zona desértica,
la precipitación medio anual debe estar por debajo de, respuesta chicos, 250 milímetros por año. correcto, muy bien, 250 milímetros, ¿ya? Por debajo de 250 milímetros por año. Esa debe ser la media. Por lo tanto, Perú tiene tierras secas a nivel de Sudamérica. Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas, porque la precipitación, decíamos en el tema de climas, en la costa norte está por debajo es 200 milímetros, y en la costa central y sur, en la costa central y sur es 150 milímetros. Por lo tanto, la costa peruana, incluso la zona de la Yunga o partes de la zona andina, pues tenemos tierras secas, ¿ya? Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país. ¿Por qué poseemos tierras secas? Una cosa es desertificación, otra cosa es tierras secas. Es que la precipitación está por debajo en nuestro territorio, por debajo de 250 milímetros por año. ¿Y poseer tierras secas es importante o es negativo? ¿Ya? Y resulta que hay productos que no requieren abundancia de lluvias. Alguien quiere menor precipitación. Menor precipitación. ¿A qué se debe el impulso de la agroexportación en el Perú? ¿A qué se debe el impulso de la agroexportación? Es que la tierra, se supone que Perú está por debajo de la línea ecuatorial, estamos dentro de la zona tropical y la precipitación debería estar por encima de 2.000 milímetros por año. Pero por factores como la cordillera de los Andes, que impide el paso de los vientos alisios, o el mar frío, que genera nubes de estratos y la sobresaturación de nubes de estratos solamente genera garúa, o en la costa norte la lluvia ocurre en verano, pero otras estaciones es periodo seco. Entonces, eso favorece el cultivo de productos como palta, arándanos, ¿no? Que tienen demanda en el mercado externo. Algunos geógrafos, por desconocimiento, incluso docentes de educación de nivel secundaria, decían que la costa peruana es desértica, pero si le proporcionas agua mediante obras de irrigación, es una zona de verdor. Es una zona de verdor. ¿Ves? Entre comillas, lo negativo, revertimos lo positivo. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que están haciendo los agroexportadores. Factores antrópicos. Ah, ya, hombre. Hombre, aquí es hombre. Antrópicos, el hombre. Causantes de la desertificación en la costa. El hombre, ya no el medio natural. No consecuencia del calentamiento global. En la costa norte. Costa norte es Tumbes y Piura. ¿Ya? Costa norte. Erosión hídrica y eólica. Tala y quema de vegetación y sobrepastoreo por cabras. Mira, cabras. Ahí está. Salinización por excesivo riego y mal drenaje. El suelo de la costa norte tiene arcilla. Y si regamos excesivamente, pues impide la filtración. Y entonces dice por riego excesivo y mal drenaje. Salinización. ¿Ya? Desertificación por tala de los bosques de algarrobos y sopotes del desierto se extiende y las dunas avanzan sobre áreas agrícolas. Pero ¿quién intervino en la deforestación, en la tala? El hombre. En el sector centro-sur, costa central y costa sur, salinización. El Estado, cuando decimos Estado, es dinero de todos los peruanos, invierte en trasvases, decíamos. ¿Qué es un trasvase? Que tenemos una cordillera
¿no? En una cordillera, y aquí tenemos costa peruana, pero esto es nuestro mar. Mar, ¿ya? Mar. Muy bien, mar. A este espacio lo denominamos vertiente del Pacífico. Y a este espacio, vertiente del Amazonas o del Atlántico. ¿Y dónde hay abundancia de agua? En la vertiente del Amazonas. Y en esta zona, en la vertiente del Pacífico, hay déficit de agua. Hay escasez de agua. Pero posee pampas que requieren solamente agua. ¿Y cómo podemos abastecer de agua? Mediante obras de irrigación. Entonces, el Estado invierte, perfora, trasvase, desplaza agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico. Invierte millones de soles, pero por malas prácticas, por riego, por inundación o excesivo riego, finalmente el agua del mar se mezcla con agua dulce y se concentra minerales del mar. Entonces, salinización. Se quiere ganar tierras agrícolas, pero por salinización estamos perdiendo el 40% de las tierras agrícolas. Excesivo riego. Erosión eólica, erosión fluvial. Este es un ejemplo de salinización. Salinización. Aquí está. Salinización. Voy a ampliar para que ustedes observen. Mira, a ver. Concentración de la mente, a ver, organizada. Traer adelante. Nada. Al frente. Listo. Mira, a ver. Concentración de minerales. Hemos ganado tierras a través de obras de irrigación en las pampas y estamos perdiendo tierras por malas prácticas agropecuarias. ¿Ya? Muy bien. Eso sería en resumen. ¿Ya? Pasamos. En los Andes. En los Andes. En la vertiente occidental. Quiere decir mirando al Océano Pacífico. Vertiente occidental. Y se ha afectado por pero en la zona andina, ya no en la costa, en los Andes, mirando hacia el Océano Pacífico. Cuando uno sale de Lima, nos vamos a Chosica, Santa Rosa de Santa Eulalia, en las quebradas, ya predomina cactus. O cuando viajamos del centro de Lima hacia Canta, ¿no? Observamos plantas de ambiente seco. Esa parte es la yunga marítima, es claro, en verano llueve demasiado, pero en otras estaciones hace calor. Vamos a analizar. Vertiente occidental, afectado por la erosión hídrica, grave con deslizamientos, o lloquias o huaicos en la época de lluvias. Y las lluvias en la costa, mirando hacia al Océano Pacífico y en la Sierra Peruana, ocurren en verano, lluvias de verano. La causa es la tala y quema de vegetación de las laderas. Como no llovía, ¿ya? El poblador de la sierra dice, vamos a quemar, y al quemar vamos a generar lluvias. Y eso se extendió en el año 2024. ¿Ya? Zonas interandinas, en los valles interandinos y altoandinos, erosión hídrica, fluvial y pluvial. Por la cobertura, dice, falta de cobertura vegetal y la quema de rastrojos, nuevamente rastrojos, este problema afecta al 60% de suelos agrícolas en la región. Sobrepastoreo, donde en las mesetas o altoandinas, contaminación por relaves mineros. Esto es real. Vamos a reducir. Esto es real. Si alguien dice que no existe la contaminación, ahí tienes una imagen que te podría convencer.
¿Ves? Cuando uno está viajando de Lima a la ciudad de Huari, Ancash, estamos pasando por el río Puchca, 5 AM, 6 AM, el río Puchca, Puchca es decir, es turbio, cambia de coloración. ¿Qué pasó? Alguna actividad minera liberó agua empleada en la minería, generando contaminación. Y eso se ve y algunas personas se hacen de la vista gorda. ¿Ya? Este es un ejemplo de contaminación por relaves mineros. Muy bien. En la Amazonía, ya, aquí es en la Amazonía, en la Amazonía, ¿listo? En la selva alta, recordando que la Amazonía tiene selva alta y selva baja. La selva alta es parte de la cordillera oriental, es parte de la cordillera subandina, la selva alta, ¿no? Y la selva baja es la llanura. Decimos llanura amazónica, pero cuando uno visita el lugar tiene desniveles, filos, altos, restingas, ¿no? Pero en la Amazonía tenemos dos, selva alta y selva baja. En la selva alta, que tiene mayor población, erosión hídrica grave. ¿Por qué? Porque hay presencia humana. Y por la presencia humana, ¿para qué fue el costeño a la selva alta? ¿Para qué se desplazó el andino a la selva alta? Para impulsar la agricultura. Y para impulsar la agricultura tuvo que deforestar. Y viene época de lluvias. ¿Ya está? Viene época de lluvia. Y a consecuencia de época de lluvia, deslizamiento, porque no hay cobertura vegetal que soporte. La raíz de las plantas evitan reptación del suelo, o sea, deslizamiento del suelo. Pero con intervención humana no hay vegetación, entonces simplemente lloquias o huaicos o deslizamientos, ¿de acuerdo? Entonces el hombre está alterando este espacio de la selva alta. Malas prácticas agrícolas, se elimina la materia orgánica, por ejemplo, ¿no? Voy a suponer, vamos a borrar, esta zona es de vegetación exuberante. Es una zona de ladera, vegetación exuberante. Ya está. Y el colono, no el nativo, sino el colono, el foráneo, el costeño holandino, llega al lugar y comienza a deforestar. Vamos a que se active. Deforestar. Deforestación. Y viene época de lluvia. ¿Ah? Viene época de lluvia. Ya no hay árboles. No hay árboles. Por lo tanto, la lluvia, ¿de acuerdo? La lluvia, ¿saben? Por el otro curso de química, sabemos que el agua es un disolvente universal. Entonces, el agua de la lluvia cae al suelo y el agua desplaza nutrientes del horizonte A al horizonte B y el suelo se empobrece. Desplazó del horizonte A, del horizonte A al horizonte B, lixiviación. Va a deforestar, va a sembrar y produce. El siguiente año siembra y produce. Y la lluvia, de manera constante, lava nutrientes del horizonte A y lo desplaza al horizonte B. Y, y ese suelo, por intervención de la lluvia, pierde materia orgánica y el suelo se empobrece. Mira, un ejemplo de la intervención del hombre en el medio ambiente, en la naturaleza. En la sala baja, erosión fluvial. La deforestación masiva en la orilla de los ríos produce una acelerada erosión de mejores tierras aluviales. Por ejemplo, un suelo aluvial podría ser barrizales o barriales, ¿no? O podría ser restingas, pero
pero simplemente hemos deforestado, hemos creado ciudades o zonas agrícolas y por las lluvias excesivas hay aumento de caudal y el lugar es erosionado. Nuevamente, malas prácticas agropecuarias eliminan la materia orgánica, similar a la selva alta. ¿Sí? Eso ocurre en nuestro territorio. De repente por falta de orientación, pero así es la realidad. Nuestra realidad. Medidas siempre, frente a la depredación, es real, frente a la depredación, planteada así, depredación, la depredación existe, frente a la depredación, respondes así, debemos impulsar desarrollo sostenible. Frente a la depredación, impulsemos desarrollo sostenible. Tema desarrollado. El desarrollo sostenible tiene tres componentes. Tres componentes. El desarrollo sostenible tiene tres componentes. ¿Ya? Por ejemplo, este componente, sociedad. Este componente, medio ambiente. ¿No? Y este componente, actividad económica. Y el punto de intersección, este punto de intersección entre los tres componentes es lo que conocemos con el nombre de desarrollo sostenible. Es la intersección entre tres componentes: sociedad, naturaleza y actividad económica. Frente a la depredación, una industria necesita madera, necesita productos agrícolas, pero debe respetar el medio. Y en la industria laboran personas. En desarrollo sostenible, el industrial es consciente que su trabajador tiene necesidades. Entonces es tratado como hombre con derechos. Le da un desayuno, un almuerzo, y el operario, el ayudante o el obrero es tratado como ser humano, pues trabaja mejor. Y al final el empresario sale ganando. A eso denominamos desarrollo sostenible. Ahora se llama Agenda 2030, ¿ya? Agenda 2030. Desarrollo sostenible. Frente a la depredación, impulsemos desarrollo sostenible. Muy bien. Coordinar la gestión de tierras y los recursos hídricos. Proporcionar a las comunidades locales, o sea, nativas, distritales o provinciales, los medios necesarios para que puedan intervenir, prevenir la desertificación. ¿Ya? Concientizar, darle información, apostar por modos de vida alternativos que no dependan de uso tradicional del suelo. Por ejemplo, acuicultura en zonas secas. ¿Ya está? Agricultura en invernaderos. ¿Sabían que, cómo se llama? La fresa se produce en la región Suni, chicos, ¿sí? Suni, superior a 3.500, 3.600, 3.700 metros. Una fresa enorme, pero con invernadero. ¿Ves? Las actividades relacionadas con el turismo, que requieren un menor uso de tierra, que podemos promover turismo. De repente vivimos en la costa, estamos estresados porque trabajamos horas y horas, necesitamos entrar en contacto con la naturaleza, pero queremos un lugar seguro, desconectado de redes sociales, con baño con terma solar. Ya está. De repente caballos para pasear en la geografía del lugar, o para ascender nevados, pero respetando el entorno. Ah, el turismo no afecta, pero un turismo responsable, desarrollo sostenible. Bien, chicos. Deforestación. Talar nada más, retirar árboles. Eso se llama deforestación, retirar árboles.
talar, retiro de árboles. El depredador retira árboles. Eh, Contrario a la deforestación, la reforestación, plantar árboles, árboles nativos, ¿no? O puede talar, porque uno necesita mueble a base de cedro. Entonces tala un cedro y planta mínimo 2 cedros. Eso se llama desarrollo sostenible. Pero si solamente talamos y no pensamos en el futuro, especie que disfrutamos, solamente será un recuerdo. O solamente mesa. Esta mesa es de cedro, es de caoba. Pero eso existió en el año 2025. En el año 2070 ya no hay. Eso podía ocurrir si no impulsamos desarrollo sostenible. ¿Ya? Debemos impulsar desarrollo sostenible frente a la deforestación, frente a la depredación. Causas de la deforestación. El colono, ahí está. Agricultura migratoria. El suelo se empobrece, se desplaza a otra especie y continúa deforestando. La agricultura industrial, es decir, agricultura intensiva, es decir, comercial, también interviene en la deforestación. Minería ilegal de oro en Madre de Dios. Tala ilegal en la selva alta, en ceja de selva y selva alta, para el narcotráfico. Tala para combustible. Si un poblador de bajos recursos no tiene poder económico porque es de bajos recursos, entonces tala y ese árbol se convierte en madera o leña y la leña, utilizando leña, prepara su alimento. ¿Sí? Tala comercial ilegal. Obras de infraestructura, construir carreteras en la selva, en la Amazonía. La carretera interoceánica del sur ha generado deforestación. Y como hay una carretera, uno que tiene movilidad se desplaza, se establece en un punto, continuamos a deforestar para sembrar, para crear aldeas. Por eso los expertos en el tema dicen, en la Amazonía no debería construirse carreteras, sino líneas férreas. Una persona común y corriente no tiene un ferrocarril. Entonces, el ferrocarril va a conectar ciudades de la selva baja con la selva alta o con la zona andina con la selva. Pero en la Amazonía no nos vamos a quedar en un punto para continuar con la deforestación. Entonces, también la construcción de carreteras de envergadura son responsables de la deforestación. La FAO es un organismo de la ONU, dice en el año 2020, hace 5 años, señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo. El área forestal mundial se encuentra en retroceso a causa de la deforestación, ¿sí? Se ha perdido 420 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Y ahora falta información o data del año 2020 al 2025. Pero seguramente la inferencia es de que continúa reduciéndose la floresta natural. ¿Ya? Frente a la deforestación, respondes así, impulsemos desarrollo sostenible. Reforestar áreas deforestadas. Utilizar métodos menos agresivos. Árbol de caoba en la cumbre. Talamos y al caer arrasa otras especies. Y el caoba debemos llevar al curso de un río o a la carretera. Debemos arrastrar y al arrastrar estamos afectando a otras especies. Utilizar métodos menos agresivos. Evitar derroche de recursos naturales. Aquí tengo papel toalla, fue madera. Tengo un cuaderno, antes fue madera. ¿Ves? Tengo hojas, fue madera.
Entonces, evitar el derroche de recursos, debemos reciclar, consumir productos sustentables, capacitar a los colonos. ¿Quién es el colono? ¿El nativo o el foráneo? El foráneo. El nativo convive con el medio, ¿sí? El aguajún convive con el medio, el ayánica convive con el medio. El mestizo andino o el costeño no respeta el medio. Para el nativo, el suelo, la naturaleza es su mamapacha, la tierra madre, y tiene cierta conexión. En cambio, nosotros no tenemos esa cosmovisión. Entre comillas, tenemos una cosmovisión, entre comillas, desarrollada, moderna, y llegamos al lugar y comenzamos a depredar, a deforestar, a contaminar. ¿Existen normas? Sí, existen normas, pero el problema está quién es el que hace cumplir. Hay normas, pero a veces se vulneran o se hacen de la vista gorda quienes deben hacer respetar esas normas. Ese es un problema que existe en nuestra patria, jóvenes. Deforestación en el Perú. Mira, a ver, esta data vamos a ampliar o copiar. A ver, vamos a copiar. Mira, chicos. Desde el 2001, pérdida de bosques en el Perú. 83.995 hectáreas. 2001. 2020, en el contexto del COVID. 203.272 hectáreas en el 2020. O sea que estamos confinados, pero esa persona que piensa en el momento ha deforestado. ¿Eh? Se aprovechó del contexto de COVID. Esta data es real. Hemos perdido, dice del 2001 al 2021, 2.774.562 hectáreas. Y anulas dos ceros, así. Vamos a anular. Anulamos y anulamos. Hemos perdido 27.745 kilómetros cuadrados. Hemos convertido hectáreas a kilómetro cuadrado. 27.745 kilómetros cuadrados. 2.774.562 hectáreas es 27.745 kilómetros cuadrados. Y se va a incrementar la superficie deforestada. ¿Y quién es el responsable? Es el hombre, nosotros. Somos parte. Entonces, deforestación. La floresta en el Perú es el recurso renovable más notable que tenemos en la Amazonía, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación, quiere decir que va en ascenso la deforestación. Se han perdido 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. Solo en el año 2021 se perdieron 134.976 hectáreas. Estos datos es de memoria, no se plantea pregunta de memoria. ¿Qué es deforestación? Un contexto del 2025. ¿Cómo se encuentra la deforestación? Se encuentra en ascenso por la intervención del ser humano. Del nativo, no, del colono. O también del empresario, porque el Estado también entrega en concesión para plantar árboles y deforestar. También la empresa legal participa en la deforestación. Departamento de Loreto, selva,
Ucayali, San Martín, selva. Huánuco tiene selva alta, también tiene serranía. Madre de Dios, selva alta. Junín tiene serranía y selva alta. Pasco, Amazonas son los que más deforestación han tenido. Tres departamentos. Se puede plantear pregunta de tres departamentos. Los departamentos que tienen mayor superficie deforestada. Ahí tienes Loreto, Ucayali, San Martín. En el departamento más extenso del Perú, que es Loreto, y el segundo más extenso, Ucayali, la deforestación se disparó. ¿Ah? Muy bien. Tenemos la deforestación en el Perú. Proyecto, monitoreo es supervisar, monitoreo, supervisión de la Amazonía andina peruana. Cuando decimos, a ver, participe con, activen su audio, chicos. Decimos Amazonía andina peruana. ¿Qué es? ¿Selva baja o selva alta? Participen. ¿Están presentes en la clase? Amazonía andina peruana. ¿Qué es? ¿Selva alta o selva baja? Vamos. O estoy solo. No creo. Hay 17 estudiantes. 16 con 15, ¿no? El tutor y el docente. ¿Qué, chicos? Amazonía andina peruana. Es Bajo. selva alta. Selva alta. Y selva alta posee Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Pero dice Amazonía andina peruana. Las zonas identificadas con mayor problema de deforestación, la Pampa de Iberia y minería ilegal de oro. Minería ilegal de oro. Genera deforestación, genera ingresos para él, no tributa. Y ahí están metidos peces, así peces gordos, podríamos decir, de empresarios no acorde a las normas. Pero siempre aparece los de menor rango. Por algún lugar debe salir el oro, legalizarlo. Se legaliza el oro, extraído, contaminando ríos y suelo. Alrededor del Parque Nacional Baguaja. Un parque nacional, chicos, es pregunta de examen de admisión, ¿ah? Un parque nacional es intangible, una zona intangible. Esto es parque nacional. Parque nacional. Pero el perímetro, en este espacio podrían vivir nativos. Y en este espacio podía vivir mestizos. Reserva de biosfera. El núcleo de una reserva de biosfera, el núcleo de una reserva de biosfera es un parque nacional. Dice, alrededor del parque nacional. Quiere decir que la deforestación no está dentro del parque, porque un parque es zona intangible. Pregunta de examen de admisión general. Zona intangible. Un parque es intangible. ¿Ya? Intangible. Bien. Zona intangible. Borren la letra R. Muy bien. Amazonía Central, este sector. Entre Ucayali, Huánuco y otra en Ucayali, Loreto. Ucayali, Loreto, dos departamentos de mayor superficie. Se amplía la deforestación para sembrío de coca, es una realidad, y también para ampliar la frontera agrícola. Ampliar la frontera agrícola. ¿Ya? Eso está ocurriendo en nuestro territorio. Contaminación del agua. Esto es contaminación. Esto es natural, mira. Este es un río y esto es agua contaminada.
De repente un empleado, un servidor público de OEFA está tomando el grado de contaminación. Es importante que estos representantes actúen de acuerdo a las normas nada más, se le pide. Pero si en el informe sale que no está contaminado, pero no hay formas de vida en el río, quiere decir que está contaminado, ¿ya? Pedimos solamente un trabajo de acuerdo a las normas, nada más. Contaminación. ¿Qué cosa es contaminación del agua? Una cosa tiene que experimentar. Van a un nevado, toman el agua del nevado, tiene otro sabor. Agua del Puquial tiene otro sabor. Y el agua del que tenemos en casa, y es agua potabilizada, tiene otro sabor. Pero resulta que por la presencia humana, por actividad humana, el agua, el agua, hemos alterado su composición, hemos alterado eh, la calidad del recurso agua, hemos alterado, hemos aportado elementos químicos, biológicos y físicos. En el curso de Río Rima, flotando llanta de automóvil, ¿no? Una industria en el río Guaycoloro tiene su tubería en el curso del río Guaycoloro y el río Guaycoloro en época de lluvia llega a conectarse con el río Rímac. Hemos alterado la calidad del agua. Y al cambiar la calidad del agua, afecta a los seres vivos. Y cuando afecta a los seres vivos se llama contaminación. Causas: introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes. Por ejemplo, tenemos impresora. Se acabó la tinta, vamos a emplear toner o tinta, claro, vamos a incorporar, pero nos hemos manchado de color rojo, negro, nos lavamos la mano, indirectamente estamos aportando contaminantes en los mares, ríos, lagos, acuíferos. Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. En la naturaleza, chicos, hay una regulación natural, pero el exceso impide absorción de sistemas. El exceso. Mira, a ver, según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio que se emplea para extraer oro ilegal supera el límite máximo permisible. La Organización Mundial, la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? La Organización Mundial de la Salud dice que el mercurio eh, podía existir en el 0,5 miligramos por kilo. Hasta ahí, ese es el límite máximo permisible. Organización Mundial de la Salud. Dice, peces que superan el límite máximo permisible. Mota punteada. Este pez existente en Madre de Dios, 1,12 miligramos por kilo. Ha excedido. Eso se llama contaminación. ¿Ves? Zúngaro, 0,69. El límite máximo es 0,5. Entonces hay contaminación. Y vamos a capturar peces, porque uno de los alimentos básicos es extraer pescar y luego consumir. Y al consumir, estás incorporando mercurio a nuestro cuerpo. Hemos incorporado mercurio a nuestro cuerpo. Y los efectos seguramente vamos a ver dentro de 3, 4 años. Un cuerpo que no dejas de moverte, quedas paralizado, ¿no? Mira, a ver. ¿Quién es el responsable? El que extrae oro. Aportó a los ríos mercurio. Eso se llama contaminación. Consecuencias. Consecuencias. A ver, consecuencias. Muy bien. Por beber agua contaminada.
dice, genera el 80% de las enfermedades. ¿Dónde? En países en vía de desarrollo. Mira, un chico de la costa, ve pues agua simplemente hervida y viaja a la selva o viaja a la zona andina y bebe agua, genera enfermedad. Pero de repente el niño del lugar bebe agua, tiene anticuerpos. Pero los turistas que nos visitan no beben agua directamente del caño, tienen su agua personal y de marca. Por eso en países de vía de desarrollo, agua contaminada genera el 80% de las enfermedades. ¿Ya? Incremento de muerte de personas al año por su ingesta de agua contaminada, donde en países en vía de desarrollo. Alteración de ecosistemas. Al aportar contaminantes se está alterando ecosistemas. Disminución de la producción pesquera. Mira, derrame de petróleo. Ahí está. Frente a la depredación, es decir, frente a la contaminación del agua, desarrollo sostenible. Ahí está. Reducir el volumen de los contaminantes. Porque vamos a necesitar, para imprimir lo que hemos digitado con tanto esfuerzo, se necesita tinta. Sí o sí vamos a emplear, pero debemos reducir el volumen de los contaminantes. Reutilizar. Eso se ve en películas asiáticas, ¿no? O también europeas. El agua que hemos empleado para ducharnos se hace un filtrado y se reutiliza para regar jardines. O el agua del water, ¿no? Este es un lavadero y el agua que hemos empleado se hace un filtrado, va directamente al water. Reutilizar. En algunos distritos sí ya se está empleando, pero debemos generalizar. Reciclar los contaminantes. Muy bien. Contaminación del aire. De repente los chicos dicen, este jovencito está en una protesta frente al Congreso. Yo he crecido cerca al Congreso, vivía en Girón, Guayaga. Y el profesor de geografía, cuando estudiaba en el colegio, me dijo, lleven su pañuelo blanco, lo dejan en en un poste de la avenida Bancay. Y al día siguiente deben volver para traer como muestra, a ver. Y el pañuelo blanco, eh, al día siguiente tenía color negruzco. ¿Qué pasó? Respiramos micropartículas. El aire está contaminado. ¿Por qué está contaminado? Porque tenemos automóviles importados de segunda. Motor, ¿cómo se llama? De repente tenemos un carro, no quiero decir marca, que ingresó por Chile en el año 1998 y en el 2025 sigue funcionando, pero emite contaminantes. Por eso en países desarrollados el automóvil tiene duración limitada, 5 a 7 años. Después de 7 ya es un automóvil viejo. ¿Y cómo nos deshacemos? Ahí están pues países en vía de desarrollo, necesitan. De repente Japón dice, te pago $1000, te llevas el automóvil. Y así ocurrió en la década del 90. Japón pagaba $1000 para que saquen de su territorio autos viejos. Y a nuestro territorio ingresó como autos nuevos, entre comillas. Y ahora y la emisión de partículas y gases ha generado contaminación. Lima Centro, Lima Norte son los puntos de mayor contaminación del aire. Es la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo. Siempre la contaminación es si lo que se aporta al medio afecta al ser humano. A eso se llama contaminación. Origen de los contaminantes. Fuentes biogénicas. Corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Erupciones volcánicas, por ejemplo.
erupciones volcánicas. En una erupción volcánica se emiten gases, partículas, ¿no? Por eso el Estado dice, frente a una erupción en Ubinas, los pobladores deben desplazarse a otro espacio. Fuentes antropogénicas. Antropo y es hombre. Biogénicas de origen natural. ¿Ya? Actividades o intervenciones que realizan las personas siendo la principal causa de la combustión de energía fósil. ¿Y qué cosa es combustión de energía fósil? Es petróleo, es carbón y gas. Energía fósil, petróleo, gas, carbón, en el pasado fue un ser vivo. Ese ser vivo ha sufrido meteorización y a consecuencia, después de miles de años, es petróleo, es gas o carbón. Y eso genera emisión de partículas y gases, dióxido de carbono, por ejemplo, autos viejos, dióxido de carbono, generando contaminación del aire. ¿No? Bien. Calidad del aire en el Perú. De acuerdo con el estudio de reporte de la calidad del aire en el mundo 2021 realizado por la firma privada, el Perú tiene la más baja calidad del aire de América Latina, ocupando el puesto ya 26, 28, 24, pero tenemos aire contaminado. De repente algunas ciudades superan, pero tenemos aire contaminado. ¿En qué zona? ¿Qué cono? ¿Cono norte, cono oeste? ¿Qué? Planteas Lima Norte y Lima Centro. ¿Ya? Ocupando el puesto taliz. A nivel mundial, el estudio evaluó el nivel de calidad del aire de 117 países. Dice, a través de existencia de materia, esto es importante, chicos, tomar en cuenta, materia particulada de 2,5 micras. Son micropartículas. Inhalamos. Ingresó micropartículas y que puede llegar a la vena, puede llegar al corazón, ¿de acuerdo? Y puede generar un paro cardíaco o problemas al corazón. Son micropartículas que inhalamos. Voy a ampliar. Vamos a ampliar para que se vea, a ver. Ahí está. Mira, chicos. Esto es el cabello humano. Y esto es arena. Micrones. 90 micrones de diámetro. Arena fina de playa. Este es el cabello. Tiene 50 70 micrones de diámetro. Esto, material particulado, 2,5. Partículas de combustión, compuestos orgánicos, metales, etc. Menores a 2,5 micrones de diámetro. Son micropartículas que ingresan por nuestras fosas nasales. Material particulado de 10 micrones. Polvo, polen, moho. ¿Y dónde estamos? ¿Cuál es su origen? Aquí está, mira. Gases, otro elemento. Dióxido de azufre. O monóxido de carbono. Al ocurrir combustión, por el tubo de escape se emite humo negro. Monóxido de carbono. Dióxido de nitrógeno. ¿Ves? El hombre está aportando contaminantes a la troposfera. Y eso afecta a la salud. Y como afecta a la salud, hablamos de contaminación del aire. ¿Quién es el responsable? Principalmente el hombre. Medidas frente a la contaminación del aire. Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. LED. Usar transporte público. Claro, en países desarrollados, chicos, han llegado a la conclusión que no deben comprar automóvil, sino
hacer uso del transporte público subterráneo. Pero nos falta el metro, pues. Bicicleta es lo mejor. En países desarrollados se hace uso en bicicleta. O caminar. Es bueno para la salud. Mantener automóviles con debido mantenimiento. Pero eso hace el ciudadano consciente. Pero el inconsciente le saca el jugo, entre comillas, y no realiza mantenimiento y al no realizar emite partículas. Conducir vehículos eléctricos o híbridos. Me parece que por el puerto de Chancay está ingresando vehículos eléctricos o híbridos. En la zona costeña está bien, pero aún falta en la zona andina o en la Amazonía. Elegir limpiadores ecológicos. Usar pinturas a base de agua o sin disolventes. Sellar recipientes de productos de limpieza y productos químicos. Ahorrar energía. No debemos tener prendido la luz del baño, de la sala, si no estamos usando. Reducir el consumo de carne y productos lácteos, porque la vaca también participa en la contaminación. Compostar, o sea, tienes un desecho orgánico, pues hay que convertirlo en abono. Y ese abono usar en nuestro jardín o el macetero. ¿Eh? Disminuir el uso de plásticos. Pero decimos, en teoría, uno es consciente, en cualquier momento hacemos uso de plásticos, nos falta conciencia. Evitar quemar basura. Al quemar basura emitimos componentes de plásticos, de llantas, etcétera, etcétera. Debemos, este, debemos impulsar desarrollo sostenible para evitar o minimizar o reducir la contaminación del aire. Contaminación del suelo. Suelo, chicos, simplemente tiene tres. Para denominarse suelo, el problema es el tiempo. Ese es el problema. Esto es suelo. A ver, vamos acá. Suelo. 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 ¿Ya? Suelo. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Suelo. 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 Ya. Suelo tiene horizonte A, horizonte B y horizonte C. Suelo. Voy a escribir. Horizonte A. No es que se active. Ya. Horizonte A. Horizonte B. Horizonte B. Horizonte C. Horizonte C es roca madre. 100% roca. Horizonte B tiene roca fragmentada de diferente diámetro. Diferente diámetro. Esta roca madre se fragmentó al exponerse a la atmósfera. Y en el horizonte A tenemos roca ya de menor diámetro, minerales de la roca, hay materia orgánica, hay bacterias, hay virus, y por lo tanto, como tiene tres horizontes, vamos a plantear, tiene la capacidad de soportar vida vegetal. Cuando tiene tres horizontes y tiene capacidad de soportar vida vegetal, es lo que se denomina suelo. Esto es suelo. Borremos. Esto es suelo. ¿Ya? El suelo que tiene tres horizontes, A, B y C. Si la tierra que tiene tres horizontes se llama suelo, y suelo tiene capacidad de soportar vida vegetal. Por lixiviación,
al plumón azul, por lixiviación, nutrientes del horizonte A se desplazan al horizonte B, empobreciendo al horizonte A, el suelo se empobrece. Los nutrientes se concentran en el horizonte B. No pueden concentrarse en el horizonte C porque es roca viva, roca madre. ¿De acuerdo? Eso es suelo. Pero hablamos de contaminación. ¿Cómo contaminamos? Mira, ve. Eso es suelo en general. Mira, ve. Pilas, ¿no? Sustancias químicas. Sustancias químicas, abono inorgánico. ¿Ves? Las cuales afectan su capacidad productiva. La contaminación afecta su capacidad productiva. Fuentes contaminantes, prácticas agrícolas deficientes. Gestión inadecuada de desechos sólidos. Sólidos, aquí está, miren. Desechos sólidos. Almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos. Lixiviación, este ejemplo es de lixiviación. De vertederos mal administrados. Vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros. Estamos contaminando. Ese suelo que nos proporciona alimento, el hombre depredador genera contaminación y afecta la capacidad productiva del suelo. Afecta su capacidad productiva. Contaminación. ¿Ya? Muy bien, contaminación. Consecuencias. A ver, ¿qué pasa con las consecuencias? Pérdida de la productividad. Esto es pregunta. Muerte de organismos útiles. Exceso de nutrientes, exceso de abono inorgánico. Genera muerte de organismos útiles. La bacteria es útil. Y el abono, los pesticidas, fungicidas, eliminan lo que es útil para el suelo. Concentración de plaguicidas. Uno dice, estoy en el campo, qué rica manzana, qué rica melocotón. Mira, guayaba. Oiga, cuando estés en el campo, mira, el trabajador ha fumigado, ha empleado plaguicidas, fungicidas, herbicidas. Y al coger una manzana, entre comillas, estamos en el campo, limpiamos y directo a nuestro organismo. Estás aportando elementos químicos del plaguicida a nuestro organismo. Ya está el estudio ya se realizó, eso es uno de los causantes de cáncer. En los países desarrollados, ¿por qué fallecen? Cáncer. Exceso de consumo de alimentos con preservantes, aporte de elementos químicos. Por eso debemos lavar bien los productos, de acuerdo, de pan llevar, porque fueron protegidos para producir más empleando plaguicidas. Y frente a eso, impulsemos desarrollo sostenible. Utilizar abonos orgánicos, ¿no? Estoy quemado, estuve en el campo. Y cuando preguntamos, ¿esta papa señora fue empleando abono inorgánico? No, es el abono de la vaca, del cuy. Abono orgánico. Y debemos pagar un poco más porque es abono orgánico. Y en el mercado externo, en países desarrollados, pagan mayor precio si en la producción se empleó abono orgánico. Y en algunas zonas rurales aún se emplea abono orgánico. Practica la rotación de la tierra. Siembras papa, siembras maíz en otro momento, el maíz retira nutrientes y en otro momento siembras en ese lugar alfalfa para aportar nutrientes. Entonces, practicar rotación de tierras de cultivo. Aplicar racionalmente plaguicidas. Correcto, racionalmente. Todo exceso hace daño. Todo exceso hace daño. ¿De acuerdo? Muy bien. Resuelto. Pérdida de la biodiversidad. ¡Wow! A consecuencia de eso, las especies o formas de vida se reducen. Somos un país megadiverso, decíamos en otro tema.
pero por malas prácticas hay disminución o extinción de la diversidad biológica, problema que afecta a la sobreexplotación del medio ambiente, pérdida de y degradación de hábitat de especies, contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras, por ejemplo, la trucha es de Canadá, de Estados Unidos, y esa especie fue introducida en nuestro territorio y diezmó a especies nativas. Eso generó pérdida de biodiversidad. Efecto del cambio climático, ya se sienten los efectos. Consecuencia, varios efectos negativos. Inseguridad alimentaria. Deseamos variabilidad genética de una especie. Perú tiene variedad de papas, pero si deforestamos, contaminamos, alteramos, la seguridad alimentaria está en peligro. Vulnerabilidad ante los desastres naturales. Si el árbol protegía el deslizamiento, pero hemos deforestado y ocurre lluvias, estamos propensos a los huaicos. Vulnerabilidad ante los desastres naturales. Seguridad energética. Acceso de agua limpia y a las materias primas. Consecuencia. ¿Ya? Y luego dice pérdida de biodiversidad. Frente a eso, desarrollo sostenible. Impulsar desarrollo sostenible. No adquirir especies exóticas, foráneas, ni abandonarlas y a que se convierten en invasoras. Asumir las 3 R, ya 5, ¿no? Pero ahí se mantiene 3. Reducir, reutilizar, reciclar. Elegir productos y servicios sostenibles. Actuar de manera responsable con la naturaleza. La naturaleza es nuestra casa. Pero a veces observo que algunas personas que desconocen compran un producto, abren por la ventana y arrojan la cáscara pensando que la naturaleza es el botadero. El producto que hemos consumido, colocar en una bolsita en nuestro bolsillo, luego a su lugar. Eso es lo que debemos impulsar. No hacer fogatas ni tirar basura en el curso del río. Llevarse ningún ser vivo del lugar. ¿Sí? Reducir uso de energías y combustibles de energía de origen fósil. Exigir energía, una compañía dijo energía solar. Paneles solares. ¿Sí? Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad. Número 1 es dado, chicos, me gana el tiempo, dado, dado. 2 es bueno, bueno. 3 es bueno, bueno, bueno. Y 4 es enano, enano. Estas serían las claves de geografía. ¿Ya? Sentir pertenencia. Continuamos con el tema anterior. Perú es un país diverso. Somos multinacional, decíamos, somos multiétnico, multicultural. Perú no es homogéneo. Lo homogéneo reduce la diversidad. La riqueza de un país está en la diversidad. El mundo es diverso, Perú es diverso. Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos peruanos de origen africano, afroperuanos. Existen peruanos de origen alemán, de origen italiano, de origen árabe, de origen asiático. Y ese grupo humano que ingresó a nuestro territorio vino con su costumbre, con sus tradiciones, con su lengua, con su cultura. Y a consecuencia de eso tenemos una diversidad, una mixtura. Pero también tenemos pueblos originarios. Ese pueblo originario tiene los mismos derechos respecto a nosotros, porque es su tierra ancestral. Más bien nosotros somos sus descendientes de los que invadieron su territorio y son Homo sapiens. Pero algunas personas, por el contexto social con lo que hemos interactuado o por la influencia de los familiares, manifestamos actitudes racistas a los pueblos originarios. Así es el Perú. En el interior, mira chicos, ¿eh? Estos son quechuas, aguajún. Ese es el Perú.
el Perú profundo, pueblos originarios. Y además tenemos diversidad geográfica, costa, sierra, selva, culturas extranjeras, mira, ahí está, lo que decía hace un momento. A cocachos aprendí en mi colegio fiscal, Nicomedes. Mira, ve, ojo rasgado, chino, alemán, austrohúngaro, un árabe. Mira, chicos, eso es el Perú. Ese es el peruano actual. Perú no es homogéneo, es diverso, hay una diversidad cultural. ¿Ah? La peruanidad. Mañana es 7 de junio. 7 de junio, Día de la Bandera, ¿cierto? Pero uno cuando analiza, siempre los países festejan cuando su ejército ha derrotado a otro ejército. Pero nosotros, el 7 de junio, claro, Día de la Bandera, ahí los chilenos nos derrotaron. Pero se festeja Día de la Bandera, 7 de junio. Pero es una derrota para el ejército peruano y para el Perú. Hablemos de la peruanidad. Se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos. Mira, ve, se encuentra basada en el afecto hacia a sus tradiciones. ¿Eh? ¿Tradición de qué? En que se realiza en Tacna. Marcha de la bandera. Los tacneños sienten emoción, cantan el himno con emoción. Es una tradición que Tacna, el poder de Chile, retornó al Perú. ¿Ya? La peruanidad se halla en expresiones como la cultura, el arte y la vivencia. Mira, ve, la danza de las tijeras. Retablos de Ayacucho. Valorar, valorar, chicos, valorar. Revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia. Mira, todo, todo tipo de construcción con la intervención del hombre. Caral, mira, Caral. Debemos sentirnos orgullosos, Caral, primer estado de América. Mientras que Mesopotamia, China, ¿no? Roma, Grecia, están conectados, tan próximos. Y Caral, lejos de esas culturas que tienen conexión, desarrollando complejidad, un sistema complejo. Eso es el Perú. Tenemos una riqueza que nos dejó seres humanos que poblaron nuestro territorio actual. Por eso es revalorar, sentirse orgulloso, ser parte de un territorio donde grupos humanos crearon y lo que crearon observamos, contemplamos. De repente no valoramos. El extranjero que conoce valora. El peruano consciente que se informa valora. En una oportunidad visitamos Carral, hemos caminado tanto para ver esta zona desértica. O sea, no le da importancia. Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú precolombino, podría ser de la época antes de la llegada de los españoles o postcolombino. Esto es una ciudad española, en la ciudad de Arequipa, el centro de Lima o la ciudad de Cusco, ¿no? Revalorar. O Chan, ¿ves? Precolombino. Reconocer el valor que tienen las ciudades. Es una manifestación de la peruanidad. Considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados. Esto es en idioma quechua, runasimi. Mira, rumi, piedra. Yaku, agua. Inti, sol. Sacha, árbol. Amaru, mayo. Mira, mayu, río. Guaira, viento. Revalorar.
En una oportunidad cuando teníamos sede cerca de la avenida México, en Santa Beatriz, me desplazaba por la avenida Arequipa y un grupo, ahí hay centro de idiomas, pues, ¿no? Un grupo de chicos eh, contemplaba cómo hablaban dos extranjeros en idioma inglés, pero para mi experiencia, qué rica, subieron dos quechua hablantes y también se comunicaban en su lengua madre, su lengua, y una de las chicas se cerraba los oídos. ¿Qué pasó? Es peruana, pero necesitamos revalorar los idiomas. Muere una lengua, muere una cultura, muere sus tradiciones, muere sus costumbres. La lengua confiere identidad y Perú es hay multilingüismo, ¿no? Valorar las técnicas diseñadas. Mire, este es un sistema complejo, chicos. Uno dice, los quechuas no atrasados. Muere ahí. Un laboratorio que a una determinada altitud, ¿qué planta es el que brota? ¿Que eso lo hace un pueblo atrasado? Esto es una muestra que es una cultura, un imperio desarrollado. En las mesetas, los guaruguaro o camellones, en medio de surcos agua, y el agua absorbe energía de día y de noche libera energía, permitiendo el desarrollo de cultivos, camellones o guaruguaro. Mira, un científico extranjero se queda asombrado, o un científico extranjero viaja a la ciudad de Caral y ve que esta construcción es antisísmica, 5.000 años, 3.000 años antes de nuestra era, 5.000 años de antigüedad, una construcción antisísmica. Y un norteamericano quedó asombrado. ¿Y cómo supieron que esta zona es lugar de sismos y construyeron una estructura antisísmica? Yo solamente me pregunto, ¿qué hubiese pasado si los españoles no llegaban? ¿Tendríamos las características que tiene el Estado peruano actual? ¿No? Chicos, apreciar las manifestaciones folclóricas. Cuando uno no practica, no sientes. Cuando uno practica, en la universidad vas a practicar, en tu colegio de repente has sido parte de un grupo, al principio no de, qué roche, ¿no? Pues vamos a danzar, ¿no? Pero a medida que practicas una semana, 2 semanas, sientes el ritmo, te mueves al ritmo de la música, ahí sientes que apreciar las manifestaciones folclóricas, autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación. La diablada, mira chicos, la diablada. Y en el tema anterior utilicé la palabra, esto es pregunta. La interculturalidad es pregunta. ¿Por qué es pregunta? Porque somos un país multicultural, multilingüístico, multiétnico. Por lo tanto, tenemos que respetarnos mutuamente. Respetar la costumbre de etnia A, como etnia A debe respetar mi costumbre y tradiciones de etnia B. Y el respeto mutuo y un trato horizontal se llama interculturalidad. Esto es pregunta en una evaluación en el curso de cívica. Interculturalidad. Asumir el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante en la vida contemporánea. Hay una diversidad en el Perú, pero ese grupo humano que no habla nuestro idioma castellano
tiene su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, su religión, su cosmovisión, y él debe respetar las mías como yo debo respetar de ese grupo. Interculturalidad. Perú no es homogéneo, hay una diferencia, ¿ya? Incluir, esto es importante, incluir, incluir a los excluidos, a la vida nacional, a millones, 4,3 o 4,5 millones de peruanos, organizados en comunidades campesinas, en zona rural, de la costa, de la sierra, y comunidades nativas en la Amazonía, selva alta, selva baja, pueblan el territorio alejado de los beneficios que otorga la civilización, incorporar a la vida activa del país un turismo vivencial. Señores campesinos, no utilicen abono sintético, continúen utilizando abono orgánico. El precio que se pagará por kilo será justo, ¿no? ¿Qué pasaría? Este grupo comienza a utilizar abono inorgánico. Va a desaparecer especies nativas y el exceso va a eliminar elementos esenciales como lombriz de tierra, como bacterias que fijan el nitrógeno inorgánico y lo convierten en abono natural. Pero el exceso de abono, plaguicidas, fungicidas, elimina. Por eso, chicos, el campesino, ¿de acuerdo? Debe ser valorado. Debemos incorporar nuestra vida, que es importante. ¿Qué pasaría si los campesinos desaparecen? En el supermercado no hay papa, no hay zanahoria. ¡Wow! Recién decimos, mira la importancia. Qué importante es su actuar de este grupo, ¿no? Muy bien, chicos. Sentido de pertenencia. Ya dije en la clase anterior, sentido de pertenencia es que te identificas con tu territorio, con tu lengua, con tus tradiciones. Pero ¿sabes cuándo sentimos? Dije en la clase anterior, cuando vivo en el exterior, cuando radico en España, estudiando posgrado, cuando radico en Italia, cuando radico en Estados Unidos, recién siento y valoro lo que tiene Perú, sentido de pertenencia. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura, que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad, en cuyo seno el sujeto participa activamente, ya se siente peruano. Y cuando dice peruano, bandera peruana, wow, ya no discriminas, ya no discriminas. Ah, son peruanos, peruanos. Sí, ese es mi Perú, es una mixtura, ¿no? Se relaciona con la identidad nacional. Se puede definir como el sentimiento subjetivo. A uno puede decir, el profesor podía decir, yo siento amor por mi tierra, expreso mi sentimiento. ¿Y cuál es la escala de valoración? ¿Con qué instrumento mide? Pues se puede medir lo que estoy expresando en teoría, ¿no? No hay instrumento para medir. Por eso, el sentimiento subjetivo no es objetivo. Una cosa es decir y otra cosa es practicarlo, pero siempre lo que decimos se debe practicar. Eso es sentido de pertenencia. A pertenecer a una nación. Y recordemos que la nación peruana está en construcción. Perú es multinacional. Algo nos tiene que unir. Algo nos tiene que unir, ¿no? A una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Perú es pues maravilloso. Tiene geografía costeña, andina, selvática. Puedo consumir palta todo el año. Y el mango peruano en el mercado exterior tiene aceptación como el arándano, ¿no? Como el camu camu.
como el yacón, como la maca, ¿no? Extranjeros empleando la palabra maca, ¿no? Son proporcionados ¿por quién? Los organismos del Estado, las instituciones civiles, los medios de comunicación. ¿Qué pasaría si el Estado impulsa el sentido de pertenencia, pero los medios de comunicación no impulsan? ¿Qué pasaría si hablamos el mismo idioma? Todos sentimos, defendemos los intereses de la patria, con elementos objetivos sobre los cuales dice se asienta el sentimiento de pertenencia. ¿Cuál es el elemento que confiere identidad? La lengua, la religión, la cultura, la etnia, la lengua principalmente. ¿Ya? Lengua. Costumbres. Aquí dejan las costumbres, chicos. Las tradiciones es lo que se transmite de generación en generación. Eso es una tradición. Señor de los Milagros, el Inti Raymi, la Diablada es una tradición. Se transmite, se practica de generación. Una tradición tiene forma como se manifiesta esa costumbre. En el Señor de los Milagros, flores, consumo de picarones, anticuchada, mujeres y varones vestidos con ropa de color morado. Eso es costumbre, ¿no? ¿Cómo se practica una tradición? Algunos docentes incluso confunden costumbre con tradiciones y tradiciones con costumbre. ¿Qué cosa es tradición? Se practica de generación en generación. ¿Y qué es costumbre? Una tradición, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se realiza? Esa es costumbre. ¿Ya? Muy bien. Vamos a mirar el tiempo. Mira, a ver, en la costa, procesión de la bandera en Tacna, festividad de la vendimia en Ica, festividad de la marinera en Trujillo, en La Libertad, festividad de Santísima Cruz de Chalpón en Lambayeque, en la costa, en la sierra, mira, a ver, el Señor de Muruguay, ¿no? En Tarma, Junín, festividad negrito de Huánuco, visita en la zona de Huánuco, los negritos, ¿no? En la sierra, la Chonguinada en Huancayo, Carnaval de Cajamarca, en la serranía peruana. En la selva, la fiesta de San Juan, la fiesta de la Cruz en Ucayali, Carnaval o Juncia, matrimonio nativo de los lamas, los quechuas de lamas, ¿no? En San Martín. Festival de Chayahuitas en Loreto. Clave número 1 es bueno, 2 es casita, 3 es avión y 4 es enano. La letra E, y esto serían las claves de geografía. Chicos, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.